Muy buenas tardes, estimados compañeros que participan en el Seminario Internacional Vygotsquiano, coordinado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por el doctor Manuel Aguilar y en la Universidad de Nuevo México por el doctor Holbrook Mann. En esta tercera charla, en este tercer video, quiero continuar con la idea de presentar a ustedes lo que, según mi opinión, representa la teoría de Lev S. Vygotsky acerca del desarrollo de los procesos psicológicos superiores y particularmente del papel del lenguaje en el desarrollo del pensamiento, de la actividad psíquica en general y de la personalidad. No cabe duda que siempre que el ser humano ha sido atrapado por la necesidad o el deseo de conservar algunos momentos que la historia colectiva o personal comprenden, o siempre que sueña con asir algunos instantes del devenir para guardarlos y después arrojarlos como canto de pájaros a la eternidad, el acto de habla, la escritura y el acto mismo de escribir se instituyen como medios de su preservación. Es verdad. La transmisión de la experiencia mediante los mecanismos de comunicación oral en la existencia humana encuadró el intercambio a las relaciones vis a vis, face to face, cara a cara. El gesto, la actitud, la postura, las cargas tonales y las marcas extralingüísticas encadenaron la transmisión de experiencias a través de la palabra hablada y en muchos casos agramatical a las relaciones simprácticas. Solamente con la creación de la palabra escrita pudimos descontextualizar a la comunicación para dotarla de un sentido semántico. No cabe duda tampoco que el desarrollo científico técnico contemporáneo ha permitido romper esa barrera de la simultánea relación espaciotemporal entre quien habla y quien escucha, porque gracias a mecanismos como el que ahora utilizo para presentar estas ideas, gracias a sistemas de transmisión en vivo de la información, hemos podido romper esa relación espaciotemporal simultánea de una cierta manera apoyada por el desarrollo tecnológico. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que pese a las ventajas que ofrece la descontextualización progresiva del lenguaje articulado fonéticamente, del acto de habla y del pensamiento discursivo, es cierto que quienes realizan el acto de conservación escrita desde los tiempos en los cuales los sumerios y los acadios inventaron la escritura, se inscriben en el purgatorio de la incertidumbre y permanecen en un estado de los más infernales y amargos, en el curso de una progresiva tragedia. Del infierno sabemos que será imposible salir, que permaneceremos en él perpetuamente. Del cielo uno quiere llegar siempre a él y nunca más salir de allí. Empero, del purgatorio siempre tiene uno la esperanza de saltar para ir al cielo, pese a que jamás pueda uno escapar de él. De la misma manera, tratar de escribir es como buscar, sin percatarse uno de ello, las puertas de acceso al purgatorio,
Uno tiene la esperanza de expiar las culpas a través de un logrado texto y no siempre se sale bien librado. Por ello, este momento de búsqueda del discurso a través del tiempo es como una caída libre, sin caer a lo largo de una gravedad horizontal, infinita, eterna, sin principio ni fin, que te ala hacia el centro de la existencia misma. Ciertamente la invención de la escritura permitió la reorganización de procesos psicológicos tales como la memoria, porque antes de la escritura, indudablemente, para hablar, retener la experiencia, dependía de la palabra estructurada fonológica o fonéticamente. Esta razón, desde cualquier punto de vista, nos muestra que el acto de escribir, lo mismo que el acto de hablar, es un suceso que condena a quien lo hace a llevar dentro de sus grupos de pertenencia una vida infernal y al mismo tiempo hace de su vida íntima un martirio. Ello es así como resalta Tomás Segovia en su ensayo literario El infierno de la literatura, conferencia dictada en la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1968 y publicada en La Cultura en México el mismo año, porque la meta misma de su tarea, aquella por la que acepta excluirse de tantos paraísos sociales y privados, es una meta devoradora y subterránea, inalcanzable como no sea bajo la forma de una condena incumplible, o sea, lo que el vulgo llama un tormento eterno. De hecho, quien quiera que escriba podrá saber que resulta verdaderamente difícil lograr construir un texto vivificador de las ideas y sentimientos de una manera tal que el mensaje sea tan claro que los lectores no tengan alguna duda. En este sentido, el Averno es sustancialmente el infierno interior que lleva a quien escribe. El abismo no únicamente se encuentra fuera del sujeto de la actividad de quien escribe, puesto que, como hemos dicho, decide transterrarse y alejarse de los placeres más anhelados colectivamente, en virtud de un firme propósito, escribir, sino que su vida interior se torna infernal en virtud de su materia y objeto de trabajo. Hablar lleva un curso cualitativamente diferente. Ramón Martínez Ocaranza, en el prólogo del autor de su libro poético Patología del Ser, manifiesta con una convicción sorprendente: no es lo mismo enfrentarse con el teorema de Pitágoras, que ya hace muchísimos siglos que ha sido demostrado, a enfrentarse con una metáfora que el poeta es el único en inventar, en imaginar. Arquímedes lloraba porque una palanca no le servía para mover a la conciencia, y los poetas lloran en el diario misterio de la conciencia con la palanca del conocimiento. De manera semejante, quien quiera escribir no se enfrenta a teorema alguno demostrado ya, más bien tiene que confrontarse consigo mismo para exigirse crear o encontrar palabras, las palabras precisas que puedan dar vida a las ideas y sentimientos, a las pasiones o a las razones o a las sin razones, y así mostrar lo que requiere demostración. Por esta razón, y no cabe duda de ello, escribir es una tarea infernal. Como podemos inferir de seguir el hilo de las ideas que aquí expongo, el acto de escribir demanda valor en exceso, pero no solo valor, tal vez con mayor intensidad requiere que se disponga de una gran dosis de ingenuidad y vocación.
una ingenuidad que raya en un espíritu puro que aprende a despreciar el amor carnal en nombre del amor cortés, una ingenuidad y vocación que le impele al escritor a cercenar la comunicación y la palabra hablada en nombre de la comunicación y la palabra escrita. Cada palabra escrita, como debiera comprenderse, es producto del desprecio momentáneo de las caricias y los besos, a menos que sean estos metafóricos. Cada palabra escrita será parida por la distancia, el tiempo, el silencio, solipsismo, excomunión y la exclusión. Cada palabra escrita es resultado de un esfuerzo titánico que busca encontrar la metáfora para la idea, y cada idea que no encuentra la palabra precisa para nacer se torna en nada. Es decir, escribir demanda mucho valor y mucha tolerancia a la frustración, pero no siempre se logra exitosamente la empresa de escribir y hacerlo bien. Pese al hecho de que para escribir debe uno marginarse, desterrarse, aislarse y cerrar la intención y el acto comunicativos, paradójicamente a la tarea escritora subyace una intención comunicativa múltiple y diversa. Y es importante aquí señalar que para la comunicación hablada, lo mismo que para la comunicación escrita, se requiere un motivo que trascienda a la propia expresión. Es decir, la idea que siempre se demanda, sin solicitarse explícitamente, que a la tarea de hablar o escribir le suceda la tarea de escuchar o leer. Si no hay lector o no hay escucha, carece de sentido el acto de habla y el acto de escribir. La razón por la cual entonces podemos hablar de que el lenguaje trasciende a ese aquí y ahora es indudablemente la intención de comunicar. Y este es el punto de partida de este análisis. El hablante invariablemente, es decir, quien habla, tiene la intención de hablar. Sin esa intención no será capaz de hablar. No solamente se requiere una competencia fonológica para articular sonidos a través del aparato fonoarticulador, es asimismo y fundamental tener la intención de comunicar. Esta intención comunicativa parte entonces del propósito que el sujeto de la actividad, el hablante, tiene de comunicar algo. La segunda cuestión que no podemos separar de esta circunstancia es que dicha acción es posible, de otro modo sería incomprensible e inexplicable, a la existencia de un lenguaje que nos permite hablar con nosotros, cuando no estamos hablando con los otros, como si fuésemos uno mismo, dos personas distintas en un solo ser, yo, y al decir del psicólogo francés Henri Vallon, y el socius, ese otro yo que no soy yo, pero que me permite reflexionar como si hubiera un diálogo entre yo y migo, así como lo haces tú contigo o lo hace él o ella consigo. Esa entidad llamada amigo, tigo o sigo es una entidad distinta a yo, a tú o a él. Es, al decir de Vygotsky, el mecanismo que permite interiorizar el diálogo en un monólogo, cosa que critica muy claramente a Piaget cuando habla del monólogo colectivo como un habla autista, un habla que en Vygotsky es un diálogo interiorizado. Esta idea o esa habla interior, y no digo lenguaje interior
o interno que posibilita la transcodificación de pensamiento en palabra y viceversa, a través del acto mismo de hablar para sí mismo y no para los otros, será el instrumento de la creación de cualquier texto hablado o escrito. Pero esa habla interior es en realidad un conjunto de voces, las voces interiores que me acompañan entre crepúsculo y crepúsculo, el de la tarde que se pierde entre los brazos de la noche y el de la noche que aparece con el alba del amanecer. Esas voces que me cortejan como si llevara dentro de mí diminutos homúnculos que hablan, reflexionan y comparten conmigo las decisiones y los argumentos que le subyacen, como lo hacen contigo o consigo. Esas voces hablan, reflexionan, pero que como tales no serían más que desdoblamientos o multiplicaciones de mí mismo, de sí mismo, porque a pesar de todo nunca suplantan ni la personalidad, ni la identidad, ni me separan de la realidad objetivamente existente, como condiciones materiales e ideales de vida o de existencia, y tampoco son percibidos como alucinaciones auditivas o visuales o táctiles. Son simplemente el instrumento cognoscitivo de una mediación simbólica o representacional que ha coronado ese proceso progresivo de individuación, la transición de los otros al yo, la interiorización, el pasar de la actividad interpsicológica a la actividad intrapsicológica, es decir, la transición de los otros al yo. Esa diversidad de voces ha propiciado cualquiera de los textos, en virtud de lo cual siempre nuestro discurso es una obra colectiva, social, cultural e histórica, aunque la responsabilidad de lo escrito o hablado sea individual. En este caso, de los errores, aciertos y obscenidades que aparezcan en esta charla, seré yo y solamente yo el responsable. Pese a ello, esto es producto de las voces interiores que me acompañan permanentemente como actividad interpsicológica, que ahora me permite, a través de un proceso de transcodificación de pensamiento en palabra, manejar estas ideas. He sostenido a lo largo de esta charla que la tarea de hablar o de escribir subyace una intención comunicativa múltiple y compleja. Primero, ya decía que el propósito deliberado de hablar o escribir refiere, como dice Juan Carvajal, de algo más que el deseo. Este personaje nos dice en un aforismo muy claro: las buenas intenciones no hacen un discurso, ni un poema, ni una pieza de oratoria maravillosa. Es decir, no basta con tener buena vibra, amar, querer mucho a Dios o ser muy culto para que el poema, el discurso o la pieza de oratoria se produzcan. Su manifestación obedece a las leyes que la misma poesía, que la misma pieza de oratoria o que el mismo discurso articulado fonéticamente imponen. Mutatis mutandis, escribir un ensayo, elaborar una pieza de oratoria o hablar requiere precisar una serie de cuestiones que vale la pena señalar, porque Vygotsky las deja explícitas en su texto Pensamiento y Lenguaje. Además del propósito de hablar, no es un propósito que haya permitido el surgimiento del lenguaje, así como que una persona en el cuaternario se paró ante otra y le dijo: hola, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no inventamos el lenguaje y salimos de este marasmo en el que nos encontramos? Las cosas no se dieron así.
el lenguaje tiene un desarrollo histórico, una evolución y una transformación a lo largo de la propia historia de la humanidad. En este sentido, la intención comunicativa no solo contiene al propio acto intencional, sino contiene al otro yo que no soy yo, es decir, el interlocutor. Usualmente yo no hablo con los muebles, no hablo con los libros, no hablo con las computadoras como no hablo con esta camarita, sino a través de ella hablo con ustedes, porque considero ustedes, quienes escuchen esta presentación, asumirán que tengo el propósito de comunicarles algo y no otra cosa distinta a ese algo. Es decir, existen por lo menos de manera clara y explícita un tipo de elementos que componen a la intención comunicativa. Una, la intención mía como sujeto de la actividad psíquica y comunicativa. Dos, un interlocutor o un alguien a quien dirijo mi acto de habla. Y tres, un contenido o mensaje que quiero transmitir al interlocutor. Pero también yo debo reconocer implícitamente, independientemente del grado de conciencia que tenga de ello, que el interlocutor que se encuentra frente a mí, o sea, ustedes, disponen del mismo código fonológico, sintáctico, semántico e idiomática para poder comprender el mensaje que estoy transmitiendo aquí. Es decir, presupongo que ustedes como yo disponemos de los mismos recursos cognitivos, lingüísticos e idiomáticos para poder asegurar esta transmisión. Esto está presente durante el acto de habla. Así como está presente durante el acto de habla, el que yo escucho mi propio discurso y a su vez me doy cuenta de si este discurso se corresponde o no con el propósito que tengo de comunicar lo que deseo comunicar. De otra manera, si lo que digo y escucho no se corresponde con lo que quiero decir y que ustedes escuchen, corrijo mi acto discursivo. Es decir, hago un acto de autorregulación selectiva de mi actividad o acto de habla simultáneamente durante el acto de habla. Esto significa que hablar no es una tarea sencilla como no lo es el acto de escuchar. La palabra tendría que ser entonces ese vehículo esencial y del cual parte Vygotsky. Quiero decir entonces que esta intención comunicativa tripódica, el acto de habla, el interlocutor a quien le quiero enviar el mensaje y el contenido del mensaje demandan aún un cuarto elemento que Mikhail Bakhtin y Vygotsky tenían perfectamente claro, el estilo en el cual lo quiero decir. Es decir, no solamente tengo la intención de hablar, no únicamente me propongo hablar con alguien, ustedes. Además, pretendo hablar de algo y finalmente pretendo decirlo de cierta manera y no de otra. 4 elementos fundamentales para el acto de habla: intención, interlocutor, contenido y estilo. 4 elementos que aparecen en la Pirishivani o la vivencia, porque la vivencia me permite también expresar un estado emocional que después trataremos en otra exposición acerca de las emociones y su papel en la comprensión del desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Entonces, acto, contenido, destinatarios y estilo son los elementos componentes esenciales del acto de habla. Como vemos, pues, el infierno agobia al escritor o al hablante de modo tal que no necesariamente se produce o la pieza de oratoria o el discurso hablado o el texto escrito. Para poder se necesita, digámoslo así, para poder hablar
o escribir un exorcismo que ahuyente gorgonas y hécates y haga fluir con harta parsimonia las palabras y oraciones que dan vida a las ideas. Ciertamente, esto también demanda separar otros elementos, porque en el desarrollo del lenguaje, tanto histórica como filogenéticamente u ontogenéticamente, implica reconocer que el lenguaje no es una estructura monolítica, es decir, el acto de habla requiere por lo menos de un elemento componente que voy a definir siguiendo la Escuela Fonológica de Praga, dirigida por el ruso Roman Jakobson, que después trabajará con Luria una teoría general de las afasias, y esta a su vez fundada en estas tesis principales de Vygotsky. La idea de que el elemento mínimo indispensable para hablar del lenguaje, tendríamos que hablar del fonema. Pero el niño no escucha solo fonemas, escucha palabras. La diferencia entre sopa, soga, sota o sofá es un fonema. Pero ese fonema marca la diferencia entre una palabra y otra. Y esa diferencia entre una palabra y otra le permite al niño comprender o no ciertos contenidos y ciertas expresiones. El desarrollo fonológico generalmente antes del 4º año de vida del ser humano para cualquier lengua está prácticamente estructurado, es decir, un niño entre 2 y 4 años ya debe producir sin dificultad alguna todos y cada uno de los fonemas de su lengua materna. Pero no es suficiente ello. Además, hay reglas de producción, una gramática, dijera Chomsky, generativa o transformacional, que permita generar y transformar estructuras del discurso en el acto de habla. Esa gramática o sintaxis también se va desarrollando y no concluye cuando concluye el desarrollo fonológico del niño. También a lo largo de la vida se van aprendiendo y reaprendiendo reglas de producción del lenguaje. Hemos hablado de 2 elementos, fonología y sintaxis. Aún faltan otros 2 elementos, la semiótica o semántica, es decir, las palabras, y en ello será muy insistente Vygotsky, poseen un significado generalizado de lo real. La función primaria de la palabra es la función nominativa, nombrar las cosas, y las primeras palabras que aprende seguramente un niño son las que estén más relacionadas con los objetos de mayor uso en su entorno cultural, social y familiar. Y naturalmente los fonemas que produzca serán los que se asocien al principio con esas palabras que se refieren a los objetos de uso más frecuente en su comunidad, cultura, historia y relaciones. Por lo tanto, el lenguaje como estructura se adquiere y se construye en la dinámica de las relaciones sociales, y eso lleva a que el lenguaje, dice Vygotsky, es la pieza clave o el elemento princeps en el desarrollo del psiquismo, no solamente porque el lenguaje transforma al psiquismo natural, sino porque el lenguaje permite la construcción de los procesos psicológicos superiores y construye y permite la construcción de la personalidad. Pero no solamente hablamos de una función semántica o semiótica, una función sintáctica y una función fonológica, también hablamos de una función pragmática, mira, párate, siéntate, etcétera. Es decir, la palabra tiene una función reguladora del comportamiento. En este sentido, la palabra es la herramienta clave tanto en la regulación externa de la actividad del niño, no comas aquí, no hagas esto, párate, siéntate, ven, mira, no correr, no gritar, no empujar, etcétera. Todo esto tiende a regular desde el exterior la actividad del niño. A esto le denominará Luria, siguiendo a Vygotsky, el proceso de heterorregulación de la actividad.
que deriva no de otra dinámica que no sea la actividad interpsicológica. En cuanto el niño interioriza esa función reguladora del lenguaje, la hace propia, el niño pasa de la heterorregulación a la autorregulación del lenguaje y entonces se empieza a organizar su actividad de manera planificada y estructurada lingüísticamente. Al decir de Vygotsky, el desarrollo del lenguaje tiene dos momentos: un momento prelingüístico, preciso. El desarrollo de la inteligencia en el niño corre por dos momentos: la inteligencia antes de la adquisición del lenguaje y la inteligencia a partir de la adquisición del lenguaje. La inteligencia que se adquiere a partir del desarrollo del lenguaje le llamará Vygotsky la inteligencia discursiva, mientras que la inteligencia preexistente al lenguaje será la inteligencia práctica. Lo mismo pasará con el desarrollo del lenguaje. Cuando el niño empieza a balbucear, a producir una serie de sonidos, esa serie de sonidos carecen de articulación relacionada con el pensamiento o con la inteligencia. En consecuencia, será un lenguaje estructurado preintelectualmente, y a partir de la unión de pensamiento y lenguaje vendrá el lenguaje organizado intelectualmente. Esto marca en Vygotsky otra cualidad. Entonces, el desarrollo del pensamiento en el niño debe disponer de la palabra como herramienta para la formación de conceptos tanto para la vida cotidiana como conceptos para la vida escolar o académica. Tengamos claro que la herramienta fundamental que utiliza un docente en el aula es el lenguaje. Otra vez, primero articulado fonéticamente y luego escrito. Y a través de las palabras el niño va ampliando no solamente su vocabulario o léxico, sino va ampliando su estructura del pensamiento, de la memoria, porque no es lo mismo recordar en imágenes que recordar en palabras, de la atención, de el pensamiento propio, para pasar del pensamiento en complejos, dijera Vygotsky, al pensamiento en conceptos. Esto implica una lógica del desarrollo del lenguaje y el pensamiento bajo una lógica que trasciende única y exclusivamente a decir el niño habla, dice tantas palabras a tal edad, porque eso no nos permite reconocerlo. Esperaría que con esta breve, no tan breve charla del día de hoy, de esta tercera presentación, pudieran precisarse algunos aspectos de la naturaleza, carácter y estructura del lenguaje y del papel de este en el desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Gracias y hasta la próxima.